Cuando vamos a la palabra del Señor, nos encontramos un Dios que hace maravillas, que hace milagros, un Dios que hace grandes cosas, gloria al Señor, un Dios que es portentoso y en gran manera se glorifica su nombre, y a los que le ama los bendice, los ensancha. Dios, al que espera en Él, que tiene esperanza, no lo defrauda. Dios es un Dios maravilloso. Y vemos que ese es el Dios al que nosotros servimos. Pero estamos en un tiempo donde la gente piensa más en las divisas y piensa más en lo que puede lograr con sus manos, en lo que puede lograr con su mente, en lo que puede lograr con sus habilidades, en lo que puede lograr con su fuerza. Pues las circunstancias o quizás el sistema ha hecho que las personas, aún el pueblo de Dios, esperen recibir más del sistema que del mismo Dios de los cielos, que es el mismo Dios de los milagros. Aleluya. Y estamos viendo muchas cosas y creemos que Dios puede hacer un milagro en Juana, y creemos que Dios puede hacer un milagro en Petra, y creemos que Dios puede hacer en el hermano que le dijimos hace poco: Dios te va a hacer un milagro. Pero muchas veces no creemos que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. Nuestra fe ha menguado muchas veces, quizás por el dolor de la circunstancia, o quizás tantas cosas, aleluya. Pero déjame decirte que Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Él sigue siendo el Dios de los milagros. Si leemos la palabra en el libro de Génesis, empezamos a ver los milagros de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y comenzó Dios a crear, a hacer. Y cuando hace al hombre, dice que lo hace a su imagen y semejanza. Adán estaba con el Señor. Para mí es un milagro maravilloso poder entender a Adán en aquel tiempo, cuando la presencia de Dios se movía en el huerto. No había obstáculo de pecado, no había obstáculo ni impedimento de ninguna clase, de ninguna clase, porque Adán estaba en la presencia misma de Dios. Dice que Adán hablaba con Dios. No existía el pecado como tal, porque Adán era hijo de Dios, hecho por sus manos, y podía oírlo. Y aunque estaba desnudo, tenía más santidad que tú y yo. No tenía ninguna doctrina para decir esa es doctrina del diablo, o para decir esa es otra teoría, o eso es aquello, eso es lo otro. No, estaba en la misma gloria del Padre. Estaba en el huerto. Dios se paseaba y hablaba con Adán. Y yo creo que es un milagro en este tiempo que tú puedas entrar en la presencia de Dios, con tanto pecado y con tantas cosas en este mundo. Problemas con los hijos, problemas con la mujer, problemas con el cuñado, problemas con la abuela, problemas con la suegra, y hay obstáculos para entrar en la presencia de Dios. Pero Adán no tenía ni suegra, gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a la gloria de Dios? Él no tenía obstáculos para entrar en la presencia de Dios. Hay gente que se quiere reír pero se aguanta, y me hicieron reír. Pero Adán tuvo el milagro de estar con Dios. Dice que él no se veía desnudo. La Biblia dice que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, y Adán era una luminaria en el mundo. Él resplandecía. Cuando él peca, su luz es quitada. Y él se ve en su desnudez. Y allí comienza la historia del por qué y el para qué. Del por qué y el para qué. Pero es un milagro
que usted pueda venir a esta casa y pueda quebrantarse, llorar y decir: yo sentí la presencia de Dios en esta casa. Porque hoy en día eso no sucede así nomás. La presencia de Dios en un hombre imperfecto como usted y como yo, que tenemos imperfecciones, pero que aún así Dios permite que sintamos su presencia para que podamos entenderlo un poco de lo grande y de lo maravilloso que es el Dios de los milagros. Tenía el milagro de oír la voz diariamente. Y hoy es un milagro para aquellas personas que oyen la voz de Dios. Amén. Es un milagro para aquellos que están oyendo a Dios. No es cualquier cosa oír a Dios. Gloria al Señor. Aquellos que pueden entender y pueden decir: gloria a Dios, Dios me habló a través de ese niño. Porque hay que tener fe para saber que Dios le está hablando. Y le damos la gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios porque me estás hablando. Pero es un milagro la presencia de Dios en nuestra vida. El milagro que nosotros tenemos aquí todos los días. Que venimos y Dios nos quebranta. Amén. Y a veces decimos: Señor, yo quiero un milagro, pero ya lo tienes. Amén. Dios está contigo. Amén. Su nube está sobre ti. Es como decir que yo levanto las manos y Dios obra. No porque tú lo gobiernas o tú lo mandas, sino porque Dios te respalda. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que Jesús sanó a una mujer con flujo de sangre. Esta mujer con flujo de sangre tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Es una historia que tú la conoces. Pero dice que había gastado todo en médicos y yo no sé en cuántas cosas más había gastado. Pero no había tenido resultados positivos. Una cosa es que tú gastes todo lo que tú tienes para mejorar tu salud y no suceda nada. A otra cosa que tú gastes lo que tienes y veas resultados. Tú dices: bueno, valió la pena. Satanás le dijo al diablo en el libro de Job: el hombre dará todo lo que tiene por su vida. Tócalo a él en su cuerpo a ver si no te maldice. Porque el hombre dará todo lo que tiene por su vida. Si usted se está enfermando y usted le dice: usted tiene $1 millón, le dice: tu enfermedad cuesta $1 millón, usted lo da. Porque usted no quiere morir. Usted quiere sanar. Eso le pasó a ella. Ella dio todo lo que tenía sin recibir nada a cambio. Ella no tuvo respuesta de ninguno de los médicos que visitó. Más bien cada vez se iba desilusionada y cada vez se iba descontenta. Pero fue cuando ella oyó que pasaba el maestro. Cuando ella oyó que venía Jesús. Mira cuando ocurre el milagro. Cuando ella oyó que venía el maestro. Qué hermoso aquellos que oyen la palabra de Dios. Porque te voy a dar un tip en esta mañana y no te va a costar nada. Y sigo con la parábola, sigo con la historia de la mujer del flujo de sangre, pero me detengo para explicar. Cuando entra Jesús por Jericó, había un hombre llamado Bartimeo que era ciego. Él no veía. Él no veía, pero él oyó que venía Jesús. Él oyó que venía Jesús. Y él tuvo fe que era el hijo de David, el prometido, el Mesías.
Él tuvo fe que era el Dios de los milagros que venía pasando por Jericó. Amén. Él no lo veía, pero sí podía oír. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hace poco el Señor le habló a la pastora al oído y le dijo unas cosas. Yo le dije, mi amor, no lo has visto. Lo que te prometió no lo has visto, pero ya lo viste. Ya lo oíste. Tú quizás no lo has visto, gloria al Señor, el milagro. Tú quizás no has visto los muros, quizás no has visto la plataventa, quizás no has visto muchas cosas, pero ya lo oíste. Ya lo oíste de parte del que vive. Ya lo oíste, ya lo oíste. Tú lo que necesitas es oírlo y creerlo. Cuando el Señor te dice en esta mañana que aquí está el Dios de los milagros, tú lo que tienes que creerlo y oírlo. Porque después que tú vas a verlo. Porque aquí primero se oye y después se ve. En el mundo es ver para creer. Pero aquí primero se oye. Aquí primero se oye. Aquí primero se oye. Aquí primero se oye. Se oye. Se oye. Y esta mujer venía, ella era inmunda porque tenía un flujo de sangre. El que la tocara se hacía inmundo hasta el anochecer. Donde ella se sentara era inmundo. Si venía usted y se sentaba, usted era inmundo hasta el anochecer. Pero ¿sabes qué? Ella oyó que venía Jesús. Ella oyó no que venía el pastor, que venía el predicador. Ella oyó que venía Jesús, el Dios de los milagros. El que tú en esta mañana, yo te invito que tú agarres el manto del Mesías en esta mañana. Que tú por la fe tú puedas decir, Señor, sí, si tú me has venido hablando del Dios de los milagros, entonces yo me agarro de esa palabra, yo recibo esa palabra, yo tomo esa palabra. Yo no sé cuántos aquellos agarran esa palabra y dicen, oye, yo veo a mi padre sano, yo veo a mi hija en este lugar, yo veo porque lo veo. Porque todo está en lo que tú puedas creer. El Dios de los milagros. Y yo quiero en esta mañana motivarte a que tú tengas fe. Yo quiero empujarte en esta mañana. Sí, nosotros también hablamos y predicamos sobre la santidad. Pero Dios quiere en esta mañana que tú leves tu fe. Dios sí te va a purificar, te va a limpiar, te va a seguir limpiando. Porque Dios todos los días nos limpia. Si no fuera por su misericordia que se renovó hoy, porque le pediste perdón, no fuera sido limpia hoy. Pero hoy pedimos perdón. Señor, perdónanos. Y Él nos limpió. No hay de otra manera. Elías, el profeta Elías. Quiero hablarte del profeta Elías. Él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y dice, por mi boca no habrá más lluvias. Y así fue. Pero cuando Jehová le habla y le dice que ahora sí, él se va al monte a orar. Y cuando se va al monte a orar, él tiene un siervo el cual manda para que vaya a ver si hay alguna nube. Aquí me dijeron, oye, aquí no puede hablar de la lluvia. La lluvia es bendición. El Señor nos decía, si mi pueblo me oyere, escucharan mi voz, entonces yo enviaría mi lluvia y haría germinar su semilla y le daría pan, los alimentara. Pero como no oyen mi voz, yo no puedo enviar mi lluvia.
Y yo les decía la semana pasada que se siembra ¿cómo? Con actitud. Tú vas sembrando. Se siembra con testimonio. Y a eso que tú estás sembrando, como tú estás oyendo, Dios va a enviar su lluvia y va a hacer germinar lo que tú estás sembrando. Lo que tú pongas de primero en tu vida, eso es lo primero que tú sembrarás. Y esa es la cosecha que tú recibirás. Lo primero que tú pongas será la cosecha que tú primero tengas. Y cuando Elías mandaba al siervo, decía al siervo, yo no sé cuánto, pero yo me imagino que bastante distancia. ¿Hay alguna nube? Ninguna nube. Ve. Y así lo envió. 1, 2, 3. Diría el siervo, aquí especulando, eso no está escrito. ¿Será que mi Señor, mi amo, está en pecado? No pasa nada, no ha sucedido nada. Pero dice que la séptima vez vio una nube del tamaño de la palma de una mano. Y empezó a subir esa nube y le dijo, ahora sí, corre y dile acá que se oye, ¿qué está diciendo el Señor? Se oye que un milagro viene, que una lluvia viene. Ve y dile acá que una gran lluvia se oye. Se oye. Tú has venido a oír a Dios. Tú has venido a recibir las promesas de Dios. Tú has venido a recibir la palabra de Dios. Dios quiere que tú te limpies, que tú te santifiques y que tú hagas todo para su gloria. Pero también quiere que tú le sirvas porque Él quiere usarte de gran manera. Dios quiere bendecirte, sí, pero Dios también tiene un plan contigo. Dios tiene un plan con tu familia. Tú no estás aquí, gloria al Señor, porque tú eres lindo. Dios está aquí porque un día Él murió en la cruz del Calvario por ti. Para redimirte y salvarte del castigo eterno. Y Dios no quiere que tú vayas a ese lugar. Y Dios quiere que tú seas portavoz de su mensaje. Dios quiere que la gente oiga. Dios quiere que la gente lo oiga. Dios quiere que la gente lo oiga. Tú eres la trompeta del Padre. Tú eres la trompeta del Señor. Tú no te puedes callar en este tiempo. Gloria a Dios. Y así decimos nosotros. Nosotros estamos oyendo, pastora. Yo le dije ya, no lo has visto, pero ya lo oíste. Ya lo oíste, ¿quién lo quiere? Ya lo oíste. Era lo único que hacía falta. Te digo a ti, iglesia de Jesucristo, pueblo de Dios, lo único que tú necesitas es oír a Dios. Lo único que tú necesitas es oírlo a Él. Oh santo, aleluya. Porque si Él habla y si Él dice, entonces así será. Dios no ha traído a su pueblo para avergonzarlo. Dios no ha traído a su pueblo para avergonzarlo, no. Dios te ha traído para que la gente conozca que hay un Dios que prospera, que hay un Dios que bendice, que hay un Dios, aleluya, que te levanta tu cabeza delante, oh santo, aleluya. Dios levantará tu cabeza. Porque Él es el Dios de los milagros. Él hace milagros. Y tengo tantos milagros en mi mente de parte del Señor. Porque cuando Jesús caminaba, iba haciendo milagros. Pero allí donde estuvimos leyendo dice el principio de su ministerio. Sabemos que eso no está escrito en la Biblia, pero en realidad es el principio del ministerio del Señor. Y cuando Jesús iba por la tierra de Zabulón y por la tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles, junto al mar de Galilea, Él vino a sentarse en ese poblado.
Dice que gran luz les resplandeció a los que estaban en tinieblas. Porque donde está el Señor está su luz. Porque donde está el Señor hay milagro. Porque donde está el Rey de Reyes hay milagro. Yo no sé, aleluya, si tú estás siendo sanado y sanado en ese lugar. Pero lo que yo sé que el Cristo de la gloria te sana. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó todas nuestras dolencias para que tú fueras bendecido y sanado. Ay, que me duele aquí, que me duele allá. El Señor reprende al diablo. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios, aleluya, enferma a la gente. No. La Biblia dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Aquí está el Cristo que sana, el Cristo que limpia. En ninguna palabra dice, vaya y pregúntale si es la voluntad de Dios. Eso le toca a papá. Tú no puedes meterte en el trabajo del Padre. Tú haces el tuyo y Él hace el de él. Si a Dios le place, amén. Y si no, amén. Pero tu propósito es amar a las almas. No importa cómo esté, no importa lo que haya hecho, no importa quién sea, no importa si se cayó, porque si se cayó, para su Señor se cayó y para su Señor se levanta. No te toca a ti. Tú tienes que orar por sanidad. Eso es Biblia. Y el Dios de los milagros lo vamos a ver en este lugar. El Dios de los milagros. Y ahí le resplandeció gran luz. ¿Sabes por qué? Porque llegó Cristo a la calle de la bendición. Llegó Jesús, el que caminó por Galilea, el que caminó por los mares, está también en la calle de la bendición y también caminando todos los jueves por todas las calles de Guasimal, porque está buscando a alguien que quiere sanar y libertar. Aleluya. Y allí es donde sale la adoración, el coro que dice el rubio de Galilea, porque él habitó en ese sector. Su fama se extendió y ahí conoce a Pedro y le hace un llamado a Pedro. Pedro era un pescador. Ustedes lo saben. El Señor le dice a Pedro y a su hermano Andrés que lo haría pescador de hombre. Y tú eres un pescador. Me recuerdo la pesca milagrosa, título puesto por el hombre, pero es una pesca milagrosa. Y el Señor y Pedro había durado toda la noche pescando, pero nada pescó. Aunque era profesional en el oficio, aunque era un hombre experimentado en las aguas y todo aquello, no pescó nada. Porque si Jehová no edifica en vano, trabajan los que edifican. Y si Jehová no guarda la casa, en vano trabajan los que guardan la casa. Porque Dios es el que prospera y bendice. Y él le soltó una palabra a Pedro. Le dice, Pedro, ponga maravilla. Esta palabra no la citó el Señor de la Torá, pero fue una palabra que Pedro necesitaba. No era una palabra que estaba escrita en la Torá, pero era una palabra que Pedro necesitaba. Así como tú estás necesitando una palabra esta mañana, porque ahí donde tú estás sentado, tú estás esperando un milagro en tu vida. Porque allí donde tú estás sentada, sentado, tú estás esperando un milagro. Y aunque no esté escrito lo que te está diciendo el sacerdote, tú estás esperando atrapar una palabra para que se haga rema en tu vida.
para que se haga rema en tu vida. No era la palabra logo escrita, sí, es verdad, no era la palabra logo, pero era la palabra rema. Y Jesús le dice, ponga a mar adentro. Y cuando Jesús te da una palabra rema, es para venir a resolver un problema como el que tenía Pedro. El problema que tenía era que no pescaba nada, era que en las finanzas no había nada en el bolsillo, porque Pedro tenía una empresa. ¿Y sabe cuál era la empresa? Era vender su pescado. Él llegaba a la orilla y llegaban los mayoristas y llegaba la gente a comprarle. Y él vivía de la pesca. Era una microempresa. Yo creo que el primer milagro que Jesús hace es uno de los primeros, fue una microempresa. ¿Quiénes tienen empresa? ¿Dónde están los que necesitan un milagro en su empresa? ¿Dónde están los que quieren un milagro en su empresa? Entonces aquí hay una palabra rema para ti. Lo que es imposible para el hombre, lo que es imposible para el sistema, lo que es imposible para el Bolívar porque está devaluado, para Dios, para Dios, para Dios es posible, es posible, es posible, es posible. Florecerá tu negocio, florecerá, florecerá. Y Pedro toma la palabra y cuando llegan allá, le dice, ya he pecado toda la noche, mas en tu palabra, porque es en la palabra de Dios donde están los milagros. En la palabra. Echaré la red. Y aunque ahí todavía la gente se desanime, aunque todavía a la gente le cueste entrar al mensaje, Dios no miente. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios no va a prosperar a los que dudan. Dios no va a prosperar a los que medio creen. No. Dios va a prosperar a los que creen. En el libro de Génesis vemos en el capítulo 26 cuando llega una gran hambre como la que hubo en tiempo de Abraham, dice la escritura. Y se dispone Isaac, hijo de Abraham, patriarca, ir a Egipto. Pero el Señor le dice a Isaac, no desciendas a Egipto, quédate en Gerar. Gerar era la tierra de los filisteos. Y había un rey llamado Abimelech en aquel lugar. Y si vamos a la historia que la podemos leer, gloria al Señor, hay una parte en el capítulo 26 donde Dios le dice al 100%. Había una gran hambre, había un sol descomunal, pero el hombre sembró. El hombre cavaba pozos y los pastores de Gerar, de Abimelech, reñían con los pastores de Isaac. Y él le decía, bueno, dejémosle ese pozo a ellos. El segundo pozo se lo dejaron a ellos. Pero en el tercer pozo, el pozo de la bendición, Rehoboam. Y eso me recuerda a la revelación de la pastora con el salón de los niños de un pozo. Porque es un pozo de agua viva. No es un pozo que está estancado, de aguas hediondas, no. Es un pozo de agua que corre, de agua viva. Es un pozo donde está la bendición. Ese pozo es el Señor. Y ahí él tuvo su bendición. Y Dios le dice, el que lo pueda encontrar rápidamente, donde Dios lo prospera.